En esta ocasión, en Ahora TV, vamos a dialogar sobre la dislexia y para ello estamos con representantes de la Asociación Civil Los Sueños No Se Leen, Dislexia Entre Ríos. Son María Macarrone, que es la presidenta, y María Fernanda Durán, que es la secretaria de la asociación. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre qué es la dislexia, cómo se la puede definir. Bueno, la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje que afecta la lectoescritura, el cálculo matemático y a veces también la escritura, ¿sí? Llamándose dislexia, disgrafía o disortografía y discalculia. La persona que tiene dislexia le cuesta ver las letras y poder realizar este tipo de operaciones matemáticas y demás. Exacto, estaría afectado. Cada uno tiene una enfoca, digamos, la dislexia puede enfocar distintas áreas. Ninguno puede tener o una sola afectada o bien las cuatro, ser una dislexia total, ¿sí? Así que ningún disléxico es igual a otro. Claro, hay casos particulares. Está puesto en el DSM-5 como un trastorno del aprendizaje. A nosotros no nos gusta mucho la palabra trastorno, porque a nadie le gusta que le digan trastornado. Entonces nosotros decimos es una dificultad específica del aprendizaje, ¿no? Porque la cuestión viene por una cuestión de desarrollo. Si nosotros pensamos que nosotros lo que estamos hablando es de una disfunción cerebral, estamos hablando de que cada caso va a ser particular. Digamos, esa persona cuando se estaba en el vientre materno y se estaba conformando su cerebro, ciertas neuronas no migraron donde deberían ir y fueron para otro lado. La área afectada es la área del lenguaje, la que se utiliza para aprender a leer y a escribir. Por lo tanto, esas funciones que esa área no lo puede realizar de leer y escribir, la van a hacer otras. Esas otras áreas que lo van a hacer de manera defectuosa. Como es defectuosa, diríamos como un cerebro chipeado, como diríamos ahora que hablan tanto de los chipeados, de las computadoras chipeadas. Entonces, esas funciones las hacen otras áreas y las hacen con deficiencia. Podemos decir que en la discalculia es una dificultad en la área de matemática del cálculo de los números. En la dislexia es una dificultad en la lectura. Y cuando hablamos de disgrafía, una dificultad en lo que tiene que ver a la escritura. Y disortografía tiene que ver con la ortografía en sí. Cuando hablamos de dificultades específicas del aprendizaje, generalmente se está hablando, y en la ley nacional se habla, de dislexia, disgrafía y discalculia. Bien. Cuando nosotros vemos, decimos siempre a las mamás, bueno, lo que pasa es que esto no se detecta fácilmente y por ahí el sistema educativo está preparado para pensar de que los chicos van a aprender porque sí, con el método que sea o con el método que se proponga. Las personas que tienen dislexia solo van a aprender con ciertos métodos, con los métodos amigables. Nosotros siempre le decimos así, con los que tienen que ver con lo multisensorial. Aquellos, digamos, los otros métodos son como agresivos para ellos no pueden comprenderlos. Podemos ver que en el nivel inicial se puede hacer una detección precoz o, por ejemplo, hablar de un riesgo de niños que pueden llegar a tener dislexia o no. Y en esos casos, ¿cómo detectarlo? ¿Cuáles son los primeros síntomas Bien. que seguramente los maestros y también los padres tienen que tener en cuenta? En el nivel inicial lo que hay que tomar mucha precaución y prestar atención es el desarrollo fonológico. Es decir, el chico habla bien, tiene alguna dificultad en el habla, tiene dificultad para la secuencia, para organizar la línea del tiempo, para aprender los colores, para aprender los nombres de sus compañeros, puede diferenciar las rimas, cómo terminan las palabras, cómo empiezan. Son esos chicos que van todos los días al jardín y, por ejemplo, no se acuerdan el nombre ni de la seño ni de sus compañeros. Hay que tomar mucha precaución y entender que los docentes detectan y lo que hacen es derivar a un psicopedagogo que va a evaluar. Si nosotros pensamos que en el nivel inicial, sala de 4 y 5, se presta atención y se deriva para una detección o si no, para una estimulación, para luego empezar primer grado y a mediados de un primer grado ven que no hay avances con los métodos que se utilizan, podemos llegar a pensar que se puede dar un diagnóstico a finales de julio o a mitad de año de primer grado. Pero si nosotros pensamos que ciertas líneas teóricas dicen que hay que esperar hasta tercer grado para dar un diagnóstico y decir que una persona tiene dislexia, estamos jugando con otras cuestiones. Estamos jugando con un niño que es inteligente,
porque tiene una inteligencia media o superior, y que realmente nota que él no aprende como su compañero. Y ahí surge, si yo no aprendo como el que está al lado, ¿qué pasa? ¿Qué soy? ¿Qué tengo? Claro. Soy El tonto, propio niño se preocupa. soy bruto, y la sociedad también, porque este rótulo de que, no, sos un Aragambo, tenés que estudiar más. Y no es porque tiene que estudiar más, es que el método no sirve para él. Entonces, por más que se le agreguen más horas de estudio, que se le manden más tareas a la casa, se le exija más, este chico no va a funcionar con esto. Porque lo que hay que lograr es que en los primeros años se logre el chico apropiar de ciertas herramientas, ¿no? Poder leer y escribir, nosotros creemos que tiene que aprender, pero no de una manera agresiva donde el chico pierda la autoestima. Claro. Y entonces, ante cualquier detección de algunos síntomas, ¿qué tienen que hacer los padres o docentes? Consultar con una psicopedagoga. Psicopedagogo Sí. es el profesional que diagnostica o ayuda también en este proceso. Y estimula, ¿no? Bien. Entonces nosotros decimos, puede ser que sea dislexia o no, o discalculia o no, pero algo está pasando. Si estimulamos en los primeros años, vamos a encontrar que el desarrollo de su trayectoria escolar va a ser mucho mejor que si lo dejamos que avance y esperar hasta el segundo o tercer grado para que repita y repita, porque no pudo aprender. Claro. Y a partir de que se detecta y se sabe que es dislexia o alguna de sus variantes, discalculia y demás, ¿cómo se trabaja? ¿Cuál es este método alternativo que ustedes indicaban? En realidad es la psicopedagoga la que le va a ir guiando todo un proceso de la ejecución de las tareas, los tiempos de aprendizaje, esto de la memoria a corto plazo que hablaba Mari, de los olvidos de un día para el otro, de lo que está aprendiendo, siendo que estuvo atento en el aula y todo lo demás. Entonces todo un trabajo que va haciendo que evolucione ese trastorno que tiene, logrando un aprendizaje adecuado. No se va. Es una condición de uno, por vida. Claro, va adquiriendo herramientas que potencian los aprendizajes y uno aprende a convivir con la dislexia. Es decir, uno sabe que tiene errores ortográficos, entonces ¿qué hace? O busca una amiga que te corrija, o usa, bueno, las nuevas tecnologías, las nuevas los correctores de la tecnologías, computadora, exacto, justamente ayudan a esta dificultad, porque la redacción, las ideas y todo está muy bien lograda, pero justamente la dificultad está ahí. Entonces, bueno, las nuevas tecnologías es uno de los métodos amigables que hablaba ella para poder corregir aquello que es dificultoso, ¿sí? Exacto. Se van logrando subsanar baches, digamos, para tener una buena base para todos los aprendizajes. Y una vez que, digamos, se sabe que es dislexia, lo que se hacen son adecuaciones de acceso, se llama. Y son todas adecuaciones que tienen que ver cómo recibe el contenido, cómo lo aprende y cómo se evalúa, ¿no? Entonces, la evaluación, por ejemplo, tiene que ser mayormente oral. Tiene que, por ejemplo, cuando el profesor da un tema, tiene que darle de múltiples maneras el tema. No solo dárselo en clase, y también con un texto, sino también ofrecérselo en un video, que ahora con las tecnologías volvemos al mismo También tema, se puede mucho más fácil, hay mucho material educativo hecho de muy buena calidad que se puede trabajar. También lo que se puede utilizar es, por ejemplo, las fotocopias que tienen que ser claras, hay ciertos tipos de letras y también el tamaño de la letra y el espaciado entre palabra y palabra, y interlineado, que tienen que ser modificados. No podés darle a una persona con dislexia o disortografía o disgrafía una fotocopia pequeña así, toda llena, grisácea, claro, porque también nosotros entendemos que los libros cada vez vienen con colores pasteles para que no se puedan fotocopiar, pero el docente tendrá que buscar las estrategias de o pasarlo en un Word o ver cómo lo hace, porque no se puede entregar ese material así. Hay tanta, ¿cómo podríamos decirle?, interferencia para poder leer o para poder visualizar lo que el maestro quiere enseñar, que realmente es imposible acceder. No solo para las personas que tienen dislexia, yo he visto fotocopias así, porque sí, con el tema de la economía estamos mal, que queremos todo, que nos dure mucho sí, que en una fotocopia saquemos 20, y no se puede, lamentablemente no se puede. Por eso, claro, tal vez el usar las computadoras, las netbooks. La anticipación a los padres, claro, tender puentes entre nosotros, también, ¿sí? También. Le anticipo al padre en una fotocopia que no sea tan legible, el papá se compromete en casa a pasarlo,
en estas especificidades que dijo ella, para que lo pueda hacer realmente el hijo, leerlo más tranquilo, leerlo en casa, conocer ya de antemano el texto y poderlo trabajar tranquilo en el aula. Entonces, nosotros también queremos pararnos desde esto, de tender puentes entre el docente, y no vamos a buscar la confrontación ni que se los atienda distinto, ¿sí? Sino que el aprendizaje se pueda lograr de una manera que no frustre a nuestros hijos. ¿Y cómo ven el sistema educativo en ese sentido? ¿Está preparado para incluir a los chicos con estas dificultades? En este momento nosotros llevamos adelante toda una apuesta de proyectos y de temas de capacitación que venimos desde el año 2017 tratando de generar todo lo que más podemos. Los docentes van, por lo tanto no es una digamos, algo que los docentes repelan o no quieran saber, sino que no se les ha ofrecido el contenido. Esa es la realidad. Lo que sucede es que muchas veces se paran desde cierta ideología donde se cree que porque el docente sea crítico le va a poder enseñar a todos, pero si el docente no tiene las herramientas necesarias, el conocimiento específico, no puede enseñarle a todos. Claro. Entonces nosotros no pretendemos que sean especialistas los docentes, pero sí pretendemos el trabajo en red, ¿no? Así como el docente cumple su labor en el aula, la psicopedagoga en su consultorio, los padres en la casa, trabajar conjuntamente, es decir, aquello que cada uno pueda aportar para el beneficio, no solo de las personas que tienen dislexia, sino de todas las personas que tengan alguna dificultad, va a ser mucho más productivo. María hablaba de la enseñanza multisensorial. Esta manera es también muy beneficiosa para todo el grupo de alumnos, ¿sí? Claro. No necesariamente es para ellos, sino para todos. Todos logran ese aprendizaje de esa manera. Tal vez con un pizarrón lleno, no todos lo logran, ¿sí? Entonces por eso buscamos también esa capacitación que hace que esa flexibilización sea también una herramienta para otros, para salir de lo tradicional también. Que hoy en día, como decía Mari, no son los mismos cerebros los de nuestros hijos que la enseñanza que teníamos nosotros para estudiar.